Bendiciones, shalom, shalom. Hoy estamos en el día 10 del conteo de Omer, Tiferet de Geburah. Hoy una noche más extraordinaria para aprender y corregir Sefirá en nuestra vida respecto a Tiferet de Geburah. Cuando hablamos de Tiferet, nos estamos refiriendo a belleza, armonía, compasión, amor maduro, identidad real. Es nuestra necesidad de hallarle valor y sentido a las cosas. Hemos titulado como un subtítulo Belleza de la disciplina, porque sabemos que Geburah es rigor, es disciplina. Pero cuando lo aplicamos Tiferet, estamos hablando de la belleza de la disciplina, de la compasión en la disciplina, ¿no? La armonía en la disciplina. Y para ello quisiera leer unos versos aquí en la palabra en Primera de Reyes, capítulo 3, y el número 23. El rey entonces dijo: Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traerme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se les conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra decía, ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Extraordinario esta porción que acabamos de lecturar. Es un caso que se le presentó al rey Salomón, dos mujeres que venían peleándose porque decían las dos que era el niño vivo era de ellas, porque el niño de la otra había muerto. Y todas se jalaban, mi hijo, la otra mi hijo. Al final el rey ve que tenía que aplicar justicia. ¿Qué es lo que hace? Usó Jotma, sabiduría, y dijo, traigan una espada y pártanlo en dos, y denle la mitad a cada una. Cada una mitad, mitad. Y la que era la verdadera madre dijo, no, por favor no hagan ese mal, entréguenle al bebé a la mujer. La otra dijo al contrario, no, queremos la mitad. Pero no buscaba ella ser equitativa, sino hacerle daño a la verdadera madre. El rey sabio se dio cuenta de lo que estaba pasando y en medio de la justicia que iba a aplicar, de la sabiduría, podemos ver una virtud muy poderosa, y es que él pone en práctica evaluar el equilibrio en ambas. ¿Qué tan cierto era lo que decían, lo que sentían? Al ver la actitud de las dos, él entonces se da cuenta quién era la verdadera madre, la que buscaba el bien, aunque sea perjudicada. Entonces aplicó la justicia y se dio cuenta que era la madre. Todos sabemos esta porción de la palabra. Pero aquí, en medio de esto, quiero ver la palabra equilibrio. Vamos a partirlo en dos. Vamos a aplicar equilibrio, un principio.
Cuando aplicamos el equilibrio ante una situación como esta, o un problema o un conflicto, encontramos la solución. Encontramos luz, por consiguiente, la respuesta a los problemas. Hablando en SOT, este es un caso literal que sucedió, pero nosotros lo estamos llevando a nuestro aspecto emocional, a nuestra alma, a nuestra vida diaria. Aplicar el sentido de la justicia, el equilibrio, nos abre camino para encontrar la salida y la solución a los problemas. Cuando buscas equilibrio, encuentras la verdad, encuentras el esplendor de las cosas. Es un sendero que se abre para que tú puedas hacer lo que debes. ¿Qué quiere decir? Que Tiferet es equilibrio. Es una parte muy importante que debemos captar. Cuando hablamos de Tiferet, de armonía, de belleza, de amor maduro, también hablamos de equilibrio. En el árbol de la vida tenemos a Gesed y a Geburah. Gesed es amor, es compasión, es bondad, es dar. Y Geburah dijimos que es disciplina, es rigor, es restricción. Y en medio de los dos está Tiferet. Tiferet es el que va a equilibrar estas dos sefirot. Está aquí en esta ubicación, en la línea central del árbol de la vida, porque es un trabajo muy importante de equilibrar ambos. Es decir, dar demasiado sin pensar en ti mismo, olvidarte de ti mismo, Tiferet te va a ayudar a equilibrar. No das nada, eres duro, restringes. Entonces Tiferet tiene la fórmula para traer un equilibrio. Vamos entendiendo. Por ejemplo, estamos hoy hablando Tiferet de Geburah, de la disciplina, del rigor. ¿Cómo equilibra Tiferet a Geburah, a la disciplina? Entonces aquí vamos a encontrar la belleza, la grandeza del trabajo de Tiferet en cuanto al rigor. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a nosotros ciertas demandas, nos hemos impuesto de cargas pesadas en nuestra vida? Y lo tengo que hacer porque así es, sin darte cuenta que tienes limitaciones. Entonces ahí entra Tiferet, el equilibrio, y te hace ver que no lo puedes hacer todo. No puedes hacer el rol de tu vida al 100% cada rol. Por ejemplo, eres madre, eres hija, eres sierva, eres trabajador, ¿qué eres? ¿Quieres hacer todo a la vez y rendir al 100% en cada una de esas áreas? Vas a terminar súper agotado, sin energía, sin fuerza. Tiferet viene y equilibra y te hace entender que tú no puedes hacerlo todo a la vez, que tú no puedes cargar con ese peso, que no puedes conocerlo todo. Tiferet busca equilibrarte. Exiges demasiado, exiges extremadamente. Tiferet viene y te hace entender. Tienes que equilibrar, no puedes exigir. Hay un texto en la palabra en Lucas 3:13 y nos dice: y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es un texto profundo en Sot. No exijáis más de lo que está ordenado. No te exijas a ti más de lo que tú no puedes hacer. Tampoco exijas a otros más de lo debido. Eso es Tiferet, que busca equilibrarte. Te das y te das demasiado. Tiferet
El equilibrio te hace entender que tienes que analizar lo que estás haciendo. Recordemos a una mujer muy mencionada en la palabra de los Hechos. Dice Dorcas, una mujer muy buena, muy dadivosa, una mujer que compartía, hacía prendas a las viudas. Estaba constantemente en ese movimiento de servicio, pero ella muere. ¿Por qué puede morir una persona tan buena si estaba haciendo el bien? ¿Por qué muere? Porque se olvidó de ella. Dar, dar, dar. Estar sin restricción, sin esa disciplina también de ver por ella. Entonces ella muere. La gente lo amó, pidieron a Pedro el milagro y él resucitó. ¿Qué es lo que sucede si es una persona buena? Es que siempre pensando en los demás, equilibra esa área. Nos enseña que hay cosas que sí podemos y hay cosas que no podemos. Hay cosas que hay que decir no y hay cosas que hay que decir sí. A todo le decimos no, 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 y no lo intentas. A todo le dices sí, 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 y no lo intentamos. Hay que tener un equilibrio en la vida. Hacer cuando se pueda, cuando está en tus posibilidades, con buena voluntad. Y cuando no puedes, no puedo hacerlo. Recordemos a la reina Basti. Esta reina le dijeron, el rey quiere verte. Él quería mostrarle a ella que todos sus amigos la vean la hermosura de mujer que era. ¿Y qué sucede? Ella se niega. Y siempre se ha hablado mal de ella. ¿Por qué ella se rebela, es rebelde, no hace lo que el rey dice? Pero si nos ponemos en sus zapatos, vamos a entender que ella tenía el conocimiento de quién era el rey Asuero. Sabía que era un hombre ebrio, que él estaba en esa frecuencia de tomar y beber por mucho tiempo. Las fiestas que hacía el rey era de 6 meses. Es más, ella conocía cómo era y ella sabía que él quería exhibirla para que la halaguen a él por la belleza de mujer que tenía. Y ella dijo, no, no iré. Y no le importó que sea destronada. A veces hemos visto el lado negativo de ella. ¿Por qué no ver ese equilibrio en su vida? Decir no cuando debe hacerlo. No cuando no debo hacerlo. No, yo voy a decirle sí, sí, sí a todo para que no piensen mal, para que me vean bien, para que no me miren mal. Tenemos que tener ese equilibrio. Porque cuando uno hace con equilibrio las cosas, tú tienes paz, eres feliz. Y con una respuesta bien suave, una respuesta armoniosa, con un no de pronto o en otro momento. Porque cuando damos un no rotundo, y muchas veces el tono de la voz, de la forma como lo decimos, también podemos estar aplicando rigor. Puedes estar en equilibrio, pero más se nota la fuerza del rigor. Por eso que Tifre dice que es compasión, es armonía, es belleza, con maneras. ¿Por qué? Porque eso habla de equilibrio. Entonces, miremos qué cosas podemos sacar de todo esto. Muchas cosas bonitas e interesantes que debemos llevarlo a nuestra práctica. Hablamos el día anterior acerca de la organización, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar de la organización de una manera mesurada, de una manera que podamos hacer las cosas. No nos exijamos de hacer cosas que son imposibles. Tenemos retos en la vida, objetivos que se trabajan para ello,
Pero hay cosas que programamos hacer y que son imposibles muchas veces. Entonces no nos exijamos más. Hay un desgaste físico, de energía, emocional, sentimental. Y se ve que por ahí no es el camino. Por eso evaluemos dónde estás poniendo tu energía. Tal vez estás gastándote, obligándote a hacer algo que no es. Tal vez el camino es más corto. Comencemos a meditar dónde estamos poniendo nuestra energía. Porque si estamos poniendo mucha energía en lo que no debemos, vamos a terminar cansados y estresados. Pero cuando tú encuentres el camino, pones todo tu ánimo, tu talento, pones toda tu fuerza, las cosas salen bien y lo disfrutas. Entonces, asimismo también no debemos ser severos con los demás, porque debemos considerarnos nosotros mismos. Exigimos a alguien, cumple esto, haz lo otro, tú me dijiste. Hay que ver si la otra persona tuvo asuntos fortuitos que le pasaron y no podemos ser rigurosos con esas personas. Tenemos que entender, por eso dice aquí lo que se trata es buscar un equilibrio y entender las cosas, encontrarle sentido a todas las cosas de nuestra vida. Quiero un poco centrarme en el árbol de la vida con respecto a estas 3 sefirot que he mencionado. Las 2 Gesed y Geburah, y que Tíferes es la que equilibra a estas dos. En el sentido Sod, cada una de estas sefirot tiene un modelo, un tipo de hombre de la palabra, de la Biblia, del libro sagrado, un arquetipo, un patriarca, ¿no? Un hombre que el Señor amparó como función en la tierra y le dio gran responsabilidad. En la sefirot de Gesed tenemos al modelo que lo representa, aquí lo tengo, Abraham. Gesed, bondad, amor, misericordia. Abraham. Al del rigor, a la Geburah, está Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque hay un episodio en su vida que sucede cuando su padre lo lleva para presentarlo en sacrificio. Él tenía 37 años de edad y él, con todas las facultades, él no se negó, él no reclamó. Ante ese rigor, él supo someterse. Él confió en el Eterno y confió en su padre. Él sabía que el Eterno había ofrecido, había hecho una promesa a Abraham que su descendencia iba a ser múltiple, numerosa. Y él sabía que de él saldría la promesa que el Eterno había dado a Abraham. Pero él confió en su padre, confió en Hashem ante el rigor. Tuvo un gran equilibrio. Por eso que esta parte de Geburah tiene como arquetipo a Isaac. Ahora, ¿cuál es el arquetipo en Tiferet? En Tiferet el arquetipo es Jacob. Y aquí en Jacob podemos ver ciertas cosas que marcan su vida, como por ejemplo, nos habla de una transformación. Cuando él pelea con ese malaj, ahí recibe el cambio de nombre, ¿verdad? Recordemos eso. Hay un cambio de su nombre. Y la tradición judía tiene esa creencia de que cuando se cambia el nombre a una persona es porque se le está cambiando el destino. Hay una fuerza espiritual
que es cambiada de su vida, que no está funcionando. ¿De dónde nace esto? De Hashem. ¿Por qué? Porque ahí vemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, cambia el nombre Abraham a Abraham, Sarai a Sara, y ahora es Jacob a Israel. Entonces, cuando hablamos de Tiferet, hablando más adentro, en Sod, encontramos transformación. Ese equilibrio que hablamos también implica transformación, cambio de destino, cambio de nombre, equilibrio. Eso es lo que nos habla según el árbol de la vida, que nosotros estamos estudiando, la Sefirot, nos habla que hay un cambio de nombre y sobre todo dice que sucede esto cuando la persona está pasando por muchos problemas frecuentemente y siempre va de bajada y no de subida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta sabiduría nos dice, cambia el nombre, cambia la numerología de los nombres, o sea, hay otro peso gemátrico, entonces tiene su significado y de darle el sentido de cosas buenas y positivas. Entonces, eso es lo que implica Tiferet. Ahora, también quiero mencionar de un sabio, Jacob Gendem. Él dijo algo muy interesante. Dijo, existen 3 religiones en el mundo. 3 religiones monoteístas. Y que cada una de estas religiones tiene una tendencia a algo. Por ejemplo, el cristianismo tiene tendencia a la misericordia. O sea, vamos a hablar de la Sefirá de Gesed, a la misericordia. Ahí el arquetipo es Abraham. En Geburá hay alguien, allí vemos a Isaac, pero está representada por otra religión, el Islam. Ahí está el rigor, la fuerza. Tiferet. ¿Qué es Tiferet? Tiferet viene a ser lo que equilibra las dos. Israel, el mundo hebreo. Que hay un equilibrio. Ni de más, ni poco de Gesed, ni de más, ni poco de Geburá. Equilibra. Porque Israel no puede amar tanto a las naciones de la tierra y dejar que lo golpeen y dejar que los maten. No, también tiene su fuerza. También actúa cuando quiere hacer algo, cuando le atacan. Y es tan caballero Israel que para atacar pide, es más, manda señales. Les está adelantando, voz de alerta, que si no cambian, va a atacar con toda su fuerza. Equilibrio, ese es Israel. Es decir, Tiferet es armonía, es belleza, es equilibrio. Pero también nos habla de Israel, o sea, una conciencia Israel. ¿Por qué ya no Jacob? Porque dijimos que el arquetipo de Tiferet es Jacob. ¿Por qué ya no Jacob? Mire lo que implica Israel si hablamos en Sod. Cuando se descodifica el nombre de Israel, en Sod llegamos a la conclusión que es conexión directa con Hashem. O sea, tener una conexión directa con Hashem, tener una conciencia Israel, tener equilibrio en nuestra vida nos abre una conexión directa. Es decir, sin interferencia. A través de Yeshua tenemos nosotros conexión. Pero cuando tenemos la conciencia Israel, no hay interferencias, hay una línea abierta. La conciencia Israel es la que te conecta con Hashem. El equilibrio entre las cosas.
Pero Jacob ya no, fue cambiado de nombre, porque Jacob viene del término Ekeb. ¿Y qué significa? Es personalidad sinuosa, ¿no es cierto? Como que no sabe dónde va, le va mal aquí, le va mal allá, le hicieron esto, le hicieron lo otro, su suegro hizo un montón de cosas. En ese caminar estaba la conciencia de Jacob, en ese estándar. Y esto es peligroso. Pero cuando pelea con el Malá, usted conoce la historia, ahí sucede la transformación y se eleva a una nueva dimensión, la dimensión de Israel. Eso lo estoy hablando para que nosotros lo llevemos a nuestra vida. La pregunta sería, en este momento, ¿qué tipo de conciencia tienes? La de Jacob, que es sinuosa, que no sabes dónde vas, que te hacen esto, lo otro, tú te defiendes, actúas a la defensiva, a la ofensiva. ¿Cómo estás tratando tu vida? ¿Cómo está tu nivel de conciencia? ¿Como Jacob? ¿O como una conciencia Israel? Que a través de Yeshua tú puedes conectar con la presencia del Eterno, recibir luz y dar luz. Recibes luz y das luz. ¿Cómo estás llevando tu vida? Cuando nosotros andamos en equilibrio, cuando nosotros estamos las cosas balanceadas, entonces podemos hablar de grandes expectativas espirituales para nuestra vida, aperturas espirituales, portales abiertos. Lo que tienen conciencia Israel disfrutan de los portales abiertos en la eternidad frecuentemente, en las fiestas, en los Shabbat, en las horas portales del día. Disfrutan de cada bendición. Todo momento de su vida es un eterno día de gloria, de bendición. ¿Y cómo nosotros logramos eso? Tenemos que hacer tikkun, tenemos que reflexionar cómo estamos actuando. Estamos exigiendo más a los demás de lo que no pueden. Somos rigurosos. Estamos haciendo la vida imposible a alguien con nuestras acciones. Nos estamos autoexigiendo demasiado. No tenemos fuerzas y nos exigimos más. No disfrutamos de la familia porque tenemos que estar siempre en el trabajo constante, y no descansas este cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos poniendo equilibrio a eso? ¿O esperas todavía resolver tu vida financiera y económica para decir recién voy a sentir el equilibrio y voy a buscar la belleza de Dios? ¿O es que ya lo debes empezar? Porque cuando uno dice voy a esperar mejorar estas cosas en mi vida y después me vuelco a ese servicio, a esa búsqueda, a esa comunión con el Eterno, ese día no llega. Esa búsqueda de tu mejorar tu economía se hace más larga. Los procesos se hacen más complicados. Es importante planificar ya, en medio del momento que estamos viviendo, poner límites. Estoy trabajando 7 días, 7 por 24 horas, demasiado. No descanso bien. Hasta cuando me acuesto, duermo, pero no descanso. Entonces equilibra tus horarios, tus descansos. Equilibra la alimentación. Nos estamos excediendo tal vez. Estamos haciendo un desarreglo y nuestro cuerpo va a sentir las consecuencias. Tiferet, ese equilibrio en todas las cosas negativas que veas en tu vida. Busca cómo equilibrar. Busca qué cosas necesitas arreglar. Tal vez estás excediendo mucho. Limítate. Reduce las horas.
de hacer esto, aumenta las horas en otro. Dale tiempo a la familia. No todo es trabajo, no todo es afán. Disfrutemos tiempo para todo. Me quedo con esta palabra, que el Eterno bendiga tu vida, que el Todopoderoso te acompañe siempre, en todo momento. Muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana. Shalom, shalom.